pues. Ya, bueno. Hola, gente de YouTube. Estamos en un nuevo... Oh, vaca todo. ¿Se dice vaca todo? Bueno, estamos en un nuevo video para el canal. Soy Ambrosio y este se llama Steve. Saluda, Steve. Bueno, como yo soy muy newbie, no sé cómo se pesca. Y quiero... ¡Deja de matarme! Así ¡Que se... yo soy el poderoso Ambrosio! Así se que pesca. como... Ambrosio. ¡No! Ambrosio, así se pesca. No me Bueno, envidies. gente, que estamos acá, voy a jugar. ¡Oh, mozo marino! ¡Hola, amigo! ¿Quieres ser mi amigo? Amigo, ¿por qué me golpeas, amigo? Yo también te golpeo. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Creo que me golpea! Amigo, hola. Bueno. Tiene otro. ¿Qué estarán haciendo? A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Por qué me hundo? Soy muy chato. Soy muy chato. Soy chato. Ay, ya. Otra no. Ambrosio. ¿Qué? Ambrosio. ¿Quieres algo Bueno, ¿Quieres comer algo, Ambrosio? no quiero. Oh, mira, acá están. ¿Cómo se dice? Jeff the Killer. No, se dice Killer Jeff. No. Es Lucky Watt. Jeff Y ese es Splendorman. Sí, yo creo que es Splendorman. Vamos a ir a la casa. Sube. Soy un noob en todo eso. Bueno, gente, me voy a poner el TP. Ahorita vuelvo que me voy a comer el pan. Ya. TP. B. C. No, yo creo que sería E. B. T. S. Ambrosio. Bueno, gente, ya está acá mi amigo. Voy a coger mis cosas. Acá quiero... ¡Ya! ¿Estás agarrando? Bueno, gente, me quise venir a mi hotel. Miren, les voy a mostrar. Bueno, es en una isla. Así es mi hotel, digo, mi mansión. Vamos a verla como es, porque yo nunca lo he visto. Y yo quiero verlo con mi sub. ¿Cómo se dice? Sub. No sé cómo se dice, pero creo que yo lo voy a llamar sub. Bueno, vamos a la segunda planta. Esto está bugueado. Esto está muy bugueado. Oh, ya no está bugado. Bueno, esto no sé qué es. Solo es eso. Qué aburrido. Gente, denle like si quieren más videos como este. Con amor. No, ayuda, mundo, ayuda. Bueno, después de un segundo, ya me puedo escapar. Pero esta creo que es mi casa. Pequeña, yo pensaba que era una mansión, pero luego me estafaron. Bueno, vamos a ir al sitio bugueado.
jugado. Bueno, solo podemos ver esta planta. Bueno, pero ¿cómo se ven las demás? Yo quiero que... Oh, ya sé. Así es. Bueno, si estábamos en esta parte, ¿cómo se pondrá la otra? Yo creo que... Oh, ya. Acá está. Oh, ya. Ahora sí puedo. Oh, ya, acá está. Yo no soy niño. Yo no soy... A mí no me gusta el color morado. Me gusta el color ojo. Listo, toda la cama roja. Listo. Uy, otra planta. Bueno, que... una puerta. Oh, acá se puede. Pero ¿cómo quiero llegar a mi piscina? Esto creo que es una mansión YouTube. Espere. ¿Dónde le puedo hacer la insignia YouTube? Acá. Le voy a hacer acá. Voy a agarrar ojo y banco. Bueno, gente, quiero quizás la placa YouTube. Bueno, ¿qué hay acá? No, nada más. ¿Quién es Doto? Bueno, si no solamente yo lo he Doto, porque soy un crack. Bueno, gente, hasta aquí el video. Sí, Sebastián XD93. Yo voy a decir que de nuevo me empiece su canal. De hoy de 10 likes. Porque yo no soy tan famoso y por eso quedo 10 likes. Y luego Sebastián me lo dirá para que me empiece su canal. Gracias. Bueno, gente, yo he estado haciendo esa voz de Ambrosio. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo me descargué la skin porque no sabía